Presidente, Arturo Pavón, corresponsal de El Chapucero con Nacho Rodríguez. Pues vaya, en este marco que usted nos está planteando de ser incansables ante la lucha por terminar con aquellos rezagos en los que nos dejaron los neoliberales, pues debo hacer notar, ahorita que lo estoy meditando, yo nunca lo he visto a usted bostezar, por lo menos aquí en las mañaneras, y eso es un ejemplo, yo creo que para todos, para que estemos siempre abusados en todo lo que tenemos que hacer por nuestro país. Presidente, nada más quería preguntarle si se puede precisar, es un orgullo que se envasen aquí las vacunas, pero también podríamos empezar a pensar en una vacuna mexicana para no depender del extranjero, como sucedió con Pfizer, que tuvo que suspender los envíos, o como sucedió ayer con la energía eléctrica que se le compra a Estados Unidos. ¿Es posible ya estar trabajando sobre una vacuna nacional? Sí, esa hay sería que mi primera buscar pregunta. siempre la autosuficiencia, producir en México lo que consumimos, los alimentos, los energéticos. En efecto, lo de ayer, lo del apagón, ¿por qué se produce? Porque estamos produciendo energía eléctrica con gas que se compra en Texas, y con el mal tiempo, con las nevadas, se afectaron los gasoductos y además aumentó el precio del gas como nunca, como no se veía antes, de $3 por unidad a $200, 5,000% el incremento en el gas. Aquí vendría también la pregunta, bueno, ¿y qué? ¿Nosotros no tenemos gas en México? Se apostó a comprar el gas, hasta se dejaba que se quemara el gas en Campeche. El negocio era comprar el gas, porque ahí estaba el moche, ahí estaba la corrupción, los sobornos con las empresas extranjeras. Me acuerdo que en un gobierno le compraron gas a Repsol de España. España no tiene gas, nada más que esta empresa hizo un acuerdo con el gobierno de Perú para comprar el gas de Perú y traerlo a México. Desde luego no licitaron. Todavía no llegaban a acuerdos con el gobierno de Perú y ya les estaban notificando que tenían el acuerdo con México para comprar el gas. Se compró ese gas, se tuvo que suspender el contrato porque baja el precio del gas en Estados Unidos y ya no le convenía a la empresa traer el gas del Perú a Manzanillo, y se arreglan. Todo esto afectando el interés nacional, la hacienda pública, porque baja el precio del gas en Estados Unidos. Entonces, se pensaba, por eso fue el plan de los gasoductos, de que era mejor traer el gas de Estados Unidos por los buenos precios. Y pues nos preguntábamos, ¿se va a mantener así? Y la respuesta era sí, por el fracking,
porque prácticamente no cuesta sacar el gas y se va a mantener así también porque va a ser mucho más la producción que la demanda. Bueno, en los últimos tiempos, en el periodo neoliberal, busquen ustedes a ver si encuentran un plan para extraer gas en México. No van a encontrar nada. No había una política para eso, porque se apostó a comprarlo. Ahora estamos sintiendo de que debemos de procurar ser autosuficientes. Es lo mismo con las gasolinas, con el diésel. No hay problema y además llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, pero imagínense si cuando se combatió el huachicol, que se tuvieron que cerrar los ductos y se trajo gasolina de Estados Unidos, si no nos hubiesen vendido la gasolina, ¿cuánto tiempo duramos sin gasolina? ¿Cuánto tiempo dura el gobierno con un bloqueo de que no nos vendan gasolina? Pues 15 días, un mes. En ese entonces, en esa crisis, teníamos reservas de gasolina para una semana. Entonces tenían que estar entrando los barcos a Tuxpan, uno tras otro. Entonces, ¿cuál es la lección de todo esto? Vamos a producir. Por eso estamos haciendo la refinería, porque en la lógica tecnocrática irresponsable, es decir, ¿para qué haces una refinería? ¿Para qué vas a producir la gasolina si la puedes comprar? Tú dedícate a vender petróleo crudo, ahí está el negocio, y no toman en cuenta otras consideraciones. Es lo mismo que hicieron cuando abrieron el mercado, cuando el libre comercio, que se crearon condiciones pues de desigualdad, porque hubo una apertura indiscriminada y sin límites para introducir alimentos y dejaron el abandono al campo mexicano. ¿Qué decían? En un mundo globalizado podemos comprar maíz, podemos comprar lo que se consuma en el extranjero, además es más barato. Ese era el planteamiento. Pues no, tenemos que producir el maíz, tenemos que producir el frijol, tenemos que producir el arroz, tenemos que ser autosuficientes, las gasolinas. Bueno, después de toda esta reflexión, la conclusión es: vamos a ser autosuficientes. El caso de la industria eléctrica, también aprovecho para informar sobre este apagón, es decir, que por los trabajadores, por los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad, ya se está restableciendo el servicio. Ya se ha restablecido el servicio en el norte para que haya energía eléctrica en un 80%. Falta un 20%, pero yo estimo que para mañana, pasado mañana, ya esté controlada la situación, porque se está actuando. Pero son lecciones, ¿no?, que debemos de tomar en cuenta. Y preguntaste sobre en particular las vacunas, sobre si es posible sí, ya. Por lo mismo. Tenemos que tener nuestra vacuna. Esto
lo está trabajando el CONACYT, ¿sí? Ya hay opciones tanto de investigadores del CONACYT que están trabajando como empresas particulares del sector privado mexicano que están también ya trabajando con este propósito. Cuando tengamos más información le vamos a pedir a María Elena Álvarez Bulla que venga, que es la directora del CONACYT, también con el doctor Alcocer, con Hugo, los especialistas, y que nos hablen de la posibilidad de tener una vacuna mexicana. También es importante, y me gustaría que Marcelo lo explicara, de el envasado que se está haciendo de vacunas, o sea, de qué cantidad tenemos y cuándo estimamos tener las vacunas. Aun cuando se envasen las vacunas en México, no todo va a ser para México. Hay un porcentaje para México y el resto para América Latina. Con su permiso, señor presidente. Sí, bueno, muy brevemente diría que, siguiendo la preocupación que usted está manifestando, primero se llegó a un acuerdo entre México y Argentina para el caso de AstraZeneca. AstraZeneca, como recordaremos, es una vacuna cuyo origen es la Universidad de Oxford. Y la condición de la Universidad de Oxford, en su acuerdo con AstraZeneca, fue que no debe tener fines de lucro. Por eso la vacuna hoy, que tiene el menor costo en todo el mundo, por mucho. Entonces se llegó a un acuerdo para que se produzca en México, porque México se preocupó por garantizar su suministro, su abastecimiento, pero también por los países de América Latina, porque si no estaríamos en una incongruencia. Mañana vamos a estar en el Consejo de Seguridad y vamos a decir, oigan, ustedes los países que producen en general tienen mucho más vacunas que los países que no producen. De hecho, el mayor número de países del mundo no ha iniciado su vacunación hoy. Y eso lo vamos a decir mañana. Sería incongruente que México dijera eso y no se preocupase por compartir la producción que en México se llega a dar. Entonces, se hizo ese acuerdo con AstraZeneca. A México se le va a proporcionar, como ya dije, a su momento expliqué, 77.4 millones, a América Latina 250 millones. ¿Cómo es ese proceso? ¿Por qué toma tiempo? Si ya llegaron embarques con la sustancia activa, que es la base de la vacuna, ¿por qué no lo estamos usando ahora? Porque requiere un proceso de certificación de sus condiciones de seguridad. Son procesos biológicos, no los puedes acelerar. Cada lote lo tiene que medir un laboratorio que depende de COFEPRIS, las siglas son CAYAC, no con K sino con C. Y su función estratégica es verificar que todo lo que se está envasando, cada lote que se está envasando, tenga pureza y no tenga ningún defecto, porque entonces pondrías en riesgo a las personas. Bueno, entonces en AstraZeneca se está haciendo ese trabajo en laboratorios Leomont. La primera inspección que le hizo COFEPRIS a Leomont hubo 185 observaciones. Tuvieron casi que hacer otra planta. Y hacen bien, porque tiene que ser perfecto el proceso, porque estás hablando de la salud, de la vida. Bueno, entonces sí hay que ser muy estrictos en cualquier medicamento, con una vacuna todavía más. Y más cuando la vacuna es tan reciente. Entonces, se ha venido trabajando de la mano con COFEPRIS, con sus laboratorios, sus técnicos, para que esa planta tenga entonces las condiciones que acabo de describir. Bueno, ya van 2 embarques que se reciben, se hace un primer llenado, luego otro, hasta que todo esté perfecto, más los tiempos biológicos que ya expliqué. Entonces, AstraZeneca o Coyoacán. Viene el presidente de Argentina pronto, y uno de los temas va a ser ese, visitar la planta, así como Hugo visitó
la planta del laboratorio argentino allá en Buenos Aires, que se los comentó cuando hizo su viaje. Entonces, 2 laboratorios en América Latina, transferencia de tecnología, porque tenemos que resolverlo entre los pueblos de América Latina. No podría, si no lo hacemos así, imagínate tú cuándo íbamos a terminar la vacunación. Segundo caso, CanSino. CanSino es una empresa sino-canadiense que desarrolló junto con un instituto que depende del ejército chino, desarrolló esta vacuna, que es de una sola dosis. Bueno, CanSino se hizo un acuerdo para que viniese a México, se les planteó una fase 3 con aproximadamente 15,000 voluntarias y voluntarios. De hecho, la fase 3 más amplia que se ha hecho en México, es donde tenemos más datos de qué sucede en México con esa vacuna. Y bueno, ya tiene la autorización de las autoridades y lo van a envasar en México también porque así se combinó con ellos. ¿Cuál es el objetivo? Garantizar que el abasto en México sea regular, que tengamos la mayor información posible sobre esa vacuna, que aprendamos todos los procesos que haya que conocer, si acaso no los conociéramos, tener toda la información sobre cuál es el impacto de esa vacuna en la genética nuestra, en nuestro pueblo, que puede ser diferente a otros países. Y al final del día vamos a tener un aprendizaje decisivo para lo que tú estás preguntando, que son las vacunas mexicanas. CONACYT está apoyando 4 proyectos cuando menos, ya informará CONACYT, pero ha sido una preocupación desde el día 1. Esto lleva más de un año, quizá un poco más de un año. Entonces, las fases 3, el envasado, el procesamiento, el manejo, la investigación, seriar el virus, investigar los tratamientos, todo eso, México está creando una masa de conocimientos, porque tenemos en lo sucesivo que ser cada vez más autosuficientes en la producción de vacunas. Lo dijo también el señor presidente en una ocasión anterior, y perdón que me esté extendiendo, ya voy a concluir. Birmex lo hicieron un distribuidor con muy poca producción. Te preguntarás tú, ¿por qué no estamos produciendo en Birmex o envasando en Birmex CanSino o AstraZeneca? Porque Birmex se recibió de haber sido una empresa paraestatal que producía muchas vacunas. De hecho, México era el principal productor de América Latina de vacunas hasta los 90. Se desarmó y se convirtió en un distribuidor. Bueno, pues así se hizo. ¿Ahora qué se va a hacer? Recuperar a Birmex para que se encargue de envasado y posteriormente producción a gran escala de vacuna para que México no sea tan dependiente como lo somos hoy. O sea, ya se está trabajando para el futuro, nada más para la emergencia o la urgencia, sino ¿qué sigue? Pues tiene que emerger un Birmex más poderoso, centros de investigación más respaldados, apoyados y capaces de hacer esas vacunas, porque no va a ser el último virus, va a haber otros. Y no, México no va a salir de esta experiencia sin todo lo que te acabo de decir, que es una mejor preparación. Bueno, esa sería la explicación. Gracias. Y como segunda pregunta, presidente, plantearle en las redes sociales que nos siguen, algunos grupos de personas que van aumentando, curiosamente, nos han dicho que tienen la intención, podríamos calificar como patriótica, de ellos donar lo que les correspondería de pagar el monto de su vacuna, no con la intención de tener algún privilegio o ser vacunados antes, no, sino simplemente apoyar a los gastos para la aplicación de estas vacunas pues a quien sea, ¿no? La pregunta es si es posible que, primero, ¿qué opina de esto, no, de este acto patriótico? No, pues que se agradece mucho la solidaridad, y así debe de haber mucha gente, porque eso es parte también de lo que está dejando esta etapa difícil. Está emergiendo mucha solidaridad, mucho humanismo.
iba predominando el individualismo, lo personal, no mirábamos a ver a los otros, y desde luego el lucro, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, esta actitud, ¿no?, muy individualista, muy personalizada en todo. También el de escalar como fuese, de subir como fuese, ¿no? Una actitud aspiracionista, ¿no? Entonces, todo eso ahora es distinto, o sea, porque hay mucho más solidaridad, se manifestó más, ¿no?, lo que somos los mexicanos, muy fraternos, muy humanos. Entonces sí creo en eso, de que hay gente que quiere aportar, que quiere ayudar. Bueno, ¿qué les digo? Que tenemos los recursos para comprar la vacuna, para que sea gratuita, universal, a todos, a ricos y a pobres, alcanza, porque todos están ayudando, todos los mexicanos. No olvidemos que todos pagamos impuestos, hasta la gente más humilde paga impuesto. Cuando compra una mercancía, ahí va incluido un impuesto. Entonces, de esos impuestos es que se tiene presupuesto, que es dinero de todos. Y con ese presupuesto es que se están adquiriendo las vacunas. Y afortunadamente tenemos el presupuesto que se requiere. Ahora lo que necesitamos es que haya producción suficiente de vacunas en el mundo y que podamos contar con las vacunas. Pero sí, agradecerles mucho a todos por su apoyo, por su solidaridad, lo que están haciendo, o sea, aunque sea reiterativo, ¿no? Las enfermeras, los médicos que están salvando vidas, es algo excepcional, porque ellos decidieron estar ahí por convicción, por principios. Imagínense si un médico especialista, infectólogo o neumólogo, decide no participar, pues lo puede hacer. Sencillamente pido mis vacaciones o pido permiso de acuerdo al contrato colectivo, tengo posibilidad de ausentarme, de no estar, y la mayoría, diría, todos ahí están. Se dio el caso de gente mayor que eran vulnerables y que se les expresó de que podían estar guardados en sus casas y dijeron no,